Bien, entonces seguimos en nuestra segunda parte de la sesión. Entonces, eh, este material que les estoy mostrando en este momento, eh, se los voy a dejar disponibles en la plataforma Territorio, con el cual vamos a trabajar en lo que nos queda, ¿de acuerdo? Desde ya les digo que para esta semana, hoy en horas de la tarde, si Dios lo permite, les voy a subir entonces la evidencia que vamos a realizar esta semana de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a realizar? Entonces, aquí ya vamos a empezar a hablar de mantenimiento preventivo de motores eléctricos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay en este documento que les voy a dejar, está básicamente todo lo referente a esta parte, inclusive fallas que nosotros tenemos y cómo debemos de hacer ese mantenimiento preventivo en los motores, ¿de acuerdo? Entonces como les digo, esto lo van a poder ustedes eh, mirar sin ningún inconveniente, lo van a poder leer más a fondo. Yo me voy a encargar solamente de dar algunos pasos. Entonces, vamos a hablar un poquito de las diferentes partes que tienen los mantenimientos en los motores eléctricos. Entonces, eh, hay, que, hay unas inspecciones generales que nosotros debemos de tener muy en cuenta para desarrollarlo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas? Inspeccionar el motor. Siempre tenemos que hacerlo en periodos regulares que nos permitan al menos una vez al año saber cuál es la condición del motor, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas variables que nos interfieren o que nos pueden eh, entrar en contraprestación de los servicios del motor, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tratar siempre de mantener el motor limpio y que el aire pueda circular de manera libremente. Y eso, ¿por qué se les dice? Porque el ambiente también influye mucho. Hay muchas ocasiones, dependiendo de dónde está el motor, dependiendo de la atmósfera en donde se encuentra, y cuando digo atmósfera me encuentro es el sitio de trabajo donde está ubicado. Por ejemplo, entra demasiado polvo y eso empieza a dañar el motor, hace que hayan fallas de contacto, por ejemplo, donde hay muchas hebras, hilos y demás, entonces empiezan a pegarse al eje del motor, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, entonces hay que tenerlo muy claro que hay que hacerlo. Comprobar el estado de los retenes de eje, por ejemplo, anillo en B o retén radial. Esto también hace referencia a los rodamientos que tienen los motores porque en muchas oportunidades se pueden dañar. Comprobar el estado de las conexiones y los tornillos de montaje y ensamble. Y es muy importante el tema de los rodamientos. Eh, Normalmente, cuando nosotros tenemos rodamientos, se escucha cuando el motor está muy forzado, porque normalmente o teóricamente cuando nosotros hablamos de un rodamiento, hablamos de que el rodamiento eh, tiene, tiene un bajo nivel de rozamiento, ¿sí? Un coeficiente de rozamiento muy bajo. Entonces, en muchas oportunidades nosotros no hacemos los mantenimientos adecuados, no miramos los rodamientos. Entonces, ahí vienen problemas bastante graves porque el eje del motor se empieza a frenar. Y ustedes saben que cuando nosotros tenemos un rotor bloqueado, lo que hacemos es que él trata de mover y mover el eje, pero como el rotor está bloqueado, lo que hace es empezar a subir entonces la cantidad de corriente que está pidiendo y lo puede dañar entonces. Entonces, el tema de los rodamientos es fundamental. Va mucho más allá de lo que mucha gente piensa, que los rodamientos es echarle tres bombazos de qué, tres De bombazos aceite, de aceite y ya. De hecho, de técnicamente, cera, ¿no? ¿cómo? Una cera le echan también. Entonces, va mucho más allá. De hecho, hay una ciencia, no sé si ya han escuchado esa palabra, pero de todas formas se la voy a comentar.
Si no la han escuchado, para que cuando escuchen hablar de ese término no se lleven. Eso es lo que ahora normalmente esa ciencia se llama tribología, que es todo lo que tiene que ver con los procesos de lubricación. Es una ciencia realmente y las personas que saben de tribología ganan muy bien, sobre todo cuando tienen demasiada experiencia, porque cuando nosotros hacemos una correcta lubricación de los rodamientos y de las partes de las máquinas, podemos aumentar su vida útil, ¿de acuerdo? Estos son como los pasos que nosotros debemos de hacer para ejecutar un mantenimiento preventivo, que es saber la información técnica y mecánica del motor, consultar el manual, lectura de las placas de características, retiro de la tapa de bornes, verificación de marcación de cada uno de los bornes, este pedacito es importante, verificar la marcación de cada uno de los bornes, comprobar la conexión de bornes según las placas características, desconexión de puentes para tener bobinas independientes, comprobar la resistencia del aislamiento, el aislamiento de la capa de campo, la revisión del consumo de energía y termografía. La termografía, ¿qué es? De pronto han escuchado hablar de las cámaras termográficas. Las cámaras termográficas lo que hacen es detectar la cantidad de calor y nos hace un mapa de calor. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis termográfico, ponemos a trabajar la máquina, prendemos la cámara y lo que nos va a decir es dónde hay mayores fluctuaciones de calor dentro de la máquina. Y eso nos indica, ustedes bien saben que uno de los cambios, cuando hay excesivo consumo de corriente, es que se genera calor, ¿cierto? Entonces, ahí fácilmente se puede evidenciar una falla. Vibraciones, ruidos y ejes del motor y revisión de los rodamientos y bobina del rotor. Aquí algo bien curioso, caso de la vida real me pasó. Alguna vez me mandaron a conectar un motor y en ese tiempo pues el internet no estaba como tan como está ahora, que todos tenemos acceso y casi todo se encuentra en la nube. Ese motor no se le encontraba el plano y no tenía las borneras marcadas. Entonces, pues tocaba hacer el proceso de identificación de borneras del motor. Si eso les llega a pasar en algún momento a ustedes, que las borneras no están identificadas, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted va a coger el multímetro, lo pone en continuidad. Coja una punta, cualquiera, de todos los cables que tiene, y empiece a buscar la continuidad de las bobinas, ¿de acuerdo? Ese pedacito es supremamente importante. Entonces usted coge un cable y empieza a tocar todos los cables. Con la que suene, quiere decir que esa es una bobina. ¿Cuántas bobinas tiene normalmente un motor? 3. Entonces ya tendría ahí la primera bobina. Después coja otra que obviamente no fue ni con la que cogió la primera ni con la que hizo continuidad. Coge otro cable y vuelve y prueba. Hace el mismo. Con la que suene, tiene la segunda bobina. Obviamente, por descarte le va a quedar entonces, tiene que hacerlo para todos los cables. ¿Por qué? Porque normalmente ahí también va a estar L1, L2 y L3. Entonces, tiene que hacer y mirar que todos los, mejor dicho, tienen que sonar 3 pares de cables. Cuando ya tenga eso, ya ahí tiene las 3 bobinas. Y lo que le queda, hay que mirar a ver cuál es tierra y cuáles son L1, L2 y L3. Para eso uno hace una prueba de aislamiento que usted puede poner la carcasa. Normalmente la carcasa está aterrizada. La que haga continuidad con la carcasa, ahí tiene tierra, la tierra de protección. Y ya tendría identificadas las bobinas y L1, L2 y L3. Ya lo que sigue es hacer la conexión que nosotros queramos hacer. Si es estrella o si es triángulo, dependiendo. Les recuerdo entonces que yo me acabo de ingresar a la sala. Les recuerdo entonces que cuando yo conecto en triángulo, las bobinas deben de estar conectadas de manera lineal con L1, L2 y L3. Pero cuando yo conecto en estrella, las bobinas tienen que estar las 3 bobinas en común. Entonces, ese pedacito ténganlo en cuenta por si en algún momento de la vida les llega a presentar ese problemita, entonces ya sepan cómo atacarlo. A mí, por ejemplo, me pasó
cuando yo estaba en la universidad, yo hacía los arranques sin ningún problema en el laboratorio, era muy fácil. Uno cogía el bordecito, lo llevaba de un lado, lo llevaba para el otro lado y facilito sacaba uno la conexión. Pero después cuando fui a la vida real y no tenía los bordes marcados, ahí ya se me presentó un problemita. Entonces, pues esa es la solución. Espero que cuando se les presente se acuerden cómo funciona el asunto y ustedes la puedan realizar. Profe, disculpe, es que se me desconectó el internet. ¿Me puede repetir esa parte? Cuando los bordes no están, les comentaba que cuando los bordes no están marcados, lo que hacemos es coger el multímetro y empezar a buscar primero cuáles son las bobinas. Entonces cojo cualquier cable al azar y mido la continuidad. Obvio, ¿no? Todo esto se tiene que hacer en frío, todo desconectado, ¿no? Y empiezo con el multímetro a mirar la continuidad. La que pite es la bobina número 1. Luego de eso, usted coge otro cable y hace el mismo procedimiento. La que pite, con eso ya completa el par de bobina número 2. Sigue haciendo el mismo proceso. La que pite, la bobina número 3. Ya con eso ya sabe cuáles son las bobinas, ya tiene la mitad del trabajo hecho. Identifica tierra haciendo una prueba, sea de aislamiento o mirando a ver con cuál suena con la carcasa. Con la que suene, normalmente suele ser la tierra. Y las otras que le van a quedar entonces sería L1, L2 y L3 y ya ahí, ya como sabe cuáles son las bobinas y como ya sabe cuál es L1, L2 y L3, ya puede hacer sin ningún problema cuáles son, ya hacer la conexión que usted quiera, sea una delta, una estrella triángulo, lo que haya al lugar, ¿de acuerdo? Entonces, son como tipsitos. Entonces, yo creo que no voy a hacer más hincapié en estas fallitas que están por aquí, sino que en el trabajo que les voy a dejar entonces van a poder afianzar, van a tener que contestar unas preguntas y con esas preguntas entonces van a afianzar los distintos conocimientos que están aquí reflejados en este PDF que les voy a mostrar porque está todo completamente muy claro. Entonces, muchachos, ya para finalizar entonces la sesión del día de hoy, entonces les comparto en la plataforma Territorio en el material y en horas de la tarde, por ahí a las 5 de la tarde, les estoy subiendo la evidencia que van a desarrollar esta semana, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si tienen alguna inquietud, pregunta en la cual yo les pueda ayudar y colaborar. No, señor, ninguna. Bien, muchachos, entonces damos por terminada la clase del día de hoy. Y como les digo, les subo el material para que empiecen a leerlo y luego de eso, pues, les subo la evidencia en horas de la tarde. Esa sí se la subo sobre las 5 de la tarde, ¿de acuerdo? Sobre lo de la exposición. Ahora por el interno les escribo los temas, Julián. Listo. O sea, me escribes al interno y te doy el tema, ¿de acuerdo? Yo lo escribí, pero usted me dejó listo. Me lo recuerdas ahora por si se me llega a pasar, ¿vale? Listo, profe. Listo, muchachos. Entonces nos vemos el viernes 5 de la tarde con el favor de Dios, ¿de acuerdo? Listo, profe. Listo, profe, gracias. ¿Aló? Listo, profe. Listo. Viernes a las 5, muchachos. Estamos hablando. Buen día, profesor. Gracias, profe. igualmente. Bueno, chao, chao. Suscríbase. Listo, está bien. Más tarde lo hago. Chao.